Ok, vamos a hablar de la diáspora y de la conversación es bien simple. ¿Qué tiene que hacerse para que regresen a Puerto Rico la gente que se nos ha ido? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que Puerto Rico sea una alternativa real para que la comunidad que se ha ido nos vea como opción? Y gracias a Dios tengo la bendición de que tengo a la gente de la Cámara de Comercio con nosotros. Y por si acaso te voy a decir mucho, pero tú no te llamas mucho. Te llamas Pero me puedes Ramón, decir Ramón mucho. Pérez, ¿verdad? Sí, señor. Este, Mis amigos me y dicen mucho, Pizarro. así que tranquilo. Así que ambos es presidente y presidente electo de la Cámara de Comercio que mandaron comisionar un estudio para esto. Así que estoy súper pompeado con este tema porque pienso que hay potencial. O sea, para mí el gran problema principal que nosotros tenemos es que no vemos el potencial que tenemos logrando desarrollarlo. O sea, Ujú. como hay tanto potencial en Puerto Rico. Me recuerdo un poco una ex que me decía, Jay, tú tienes tanto potencial si le bajaron unas libritas. O sea, yo veo a Puerto Rico como ese lugar con este potencial Lo es, lo es. y, mano, o sea, si tan solo logramos un poquito, Puerto Rico solo, o sea, nada, pero ok. So, guys, gracias por estar aquí. Seguro, y gracias por la invitación. Y déjame contarte un poquito de la premisa detrás del estudio, porque yo creo que es importante para poner en contexto la conversación. El tema demográfico, ¿verdad? Que aquí se habla y se habla y se habla del reto demográfico. Yo pienso que muchas personas del sector privado, ciertamente la Cámara y otros gremios, estábamos como un poco como que dormidos los 3 segundos con ese tema, ¿verdad? Nos pasamos hablando del impuesto al inventario, el costo de hacer negocios, de la energía, etcétera. Pero ese tema como que pasaba por debajo del radar. Así que la Cámara se insertó en el tema. Una vez tú entiendes lo complicado que es para el país, no solo que se ha envejecido, sino que tienes una migración severa en los últimos 10 años, sobre 500.000 personas, algunos dicen 700, más tienes una de las tasas de natalidad más bajas del planeta, creo que es la segunda después de Corea del Sur. Así que como tú sumas esos componentes, pues yo creo que era un llamado para el sector privado. Así que nosotros nos dimos a la tarea. Aquí en Puerto Rico se opina mucho anecdóticamente. De eso tú sabes, de eso Full, todos los días. todos los días, ¿verdad? Todo el mundo es experto de un montón de cosas sin data. Así que, y todo el mundo tiene un pariente, un primo, un vecino, un amigo, una amiga que se mudaron, que están en Orlando, que están en Texas, que están en Nueva York, que viven tan bien, que la están pasando tan bien. Así que nosotros decidimos, ok, tenemos esas anécdotas, pero vamos a medirlo, vamos a estudiarlo, vamos a ver verdaderamente qué nos dice esa diáspora. No toda la diáspora, porque la diáspora no es una, ¿verdad? Sabemos que en Puerto Rico desde los 50 hemos tenido puertorriqueños migrando, Chicago, Nueva York, ya está en segunda, tercera generación con nietos que no hablan inglés y si acaso no hablan español y si acaso han venido a Puerto Rico un par de veces de Sí, vacaciones. son boricuas que tatúan la bandera, pero no saben dónde es Ponce. Correcto. Entonces, Ah, pues te dijimos, vamos a hablar con esos puertorriqueños que se fueron los últimos 10 años. ¿Por qué los últimos 10 años? Pues mira, esos son los 10 años del problema fiscal serio en Puerto Rico, donde se acrecentó la migración. Tienes ahí entre medio a Irma, María, los terremotos, la pandemia. Porque pensamos, ¿verdad? La teoría es, y es una teoría, de que esa es la población que debería estar más propensa a regresar, ¿verdad? Se fueron de adultos, a lo mejor se fueron a estudiar y se quedaron. Así que por eso fue que escogimos ese segmento, ¿verdad? Ese cohort de los puertorriqueños que han migrado. Y el otro grupo que medimos son los que regresaron los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque la teoría es que ese puertorriqueño que regresó, que tuvo la experiencia de estar allá 2, 3, 4, 5 años, regresa a Puerto Rico y te va a dar una comparativa bien ilustrativa, ¿verdad? Que me gusta, que no me gusta, que funciona, que no funciona. Así que por eso fue que diseñamos el estudio, lo quería aclarar, porque no fue que encuestamos a toda la diáspora de los Estados Unidos. Ese grupo que nos por si acaso dice, no sería posible, son 6 millones. Así que, tú podrías hacer, ¿qué hace? Puedes hacer una encuesta, pero correcto. Lo que pasa es que ahí vas a caer en eso. Pues mira, pues si tú te mudaste a Chicago el early 80s y tu hijo y tu vida está allá, pues vas a tener una perspectiva bien distinta de Puerto Rico, ¿verdad? Así que ese grupo que se fue los últimos 10 años, ¿qué nos dijo en el estudio? Nos dijo 32% de ese grupo que estaría dispuesto a volver, o bien dispuesto o dispuesto a volver, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo, y nuestra meta con el estudio era educarnos nosotros, educar al país, lo compartimos con todos los candidatos o a sea la que gobernación 32 de cada 100 estarían bien dispuestos o o dispuestos a dispuestos regresar a Puerto a Rico. regresar. De los que se han ido los últimos 10 años, la mayoría de esos puertorriqueños, ¿dónde están? En Texas y Florida. Eso no es secreto, ¿verdad? Pero, 5% se va a Florida. pero la data lo ¿Cuánto? valida, 25 de los que Ok. se han ido. Que la mayoría, ese grupo más grande está en Florida. Así que ahí tú tienes 32%, una población que vamos a estimarle medio millón, ¿verdad? Pues 32% son 150.000 puertorriqueños. Si tú logras atraer el concepto, ¿verdad? Si tú logras crear las condiciones, y hablaremos de eso, pero si tú logras crear las condiciones para que parte de eso, de ese medio millón, vamos a llamarle 150, regresen a Puerto Rico, pues eso a su vez va a tener un impacto macroeconómico bien positivo para la isla. Así que esa es la premisa detrás de todo el estudio. Pregunta,
porque tú le preguntabas a mi abuelo y a mi papá, que se fueron a Chicago, en el caso de papi, desde chamaquito, a los 17 años se fue a Chicago, y todos pensaban regresar a Puerto Rico. ¿Estos son puertorriqueños que piensan regresar a Puerto Rico o es si las condiciones ocurren, me regreso a Puerto Rico? Yo entiendo que es si las condiciones ocurren. Vamos a ver, la mayoría de esos puertorriqueños nos dijeron que se fueron no porque se querían ir. ¿Verdad? Se fueron porque se tenían que ir. Y así lo expresan, ¿verdad? En la data. Muchos se fueron buscando mejores, mayores y mejores oportunidades de trabajo. Esa es la realidad. Al final Mejor calidad de vida, mejor oportunidad de trabajo fue lo segundo. Y lo tercero, ahí sigue educación de los hijos. educación y por ahí sigue salud, ¿verdad? Siguen Servicios de salud, mejores salarios y tratar una condición de salud también. correcto. Así que si se fueron por trabajo, pues si tú tienes el trabajo aquí, ¿verdad? Pues regresarían. Muy interesante de la data que suena tal vez más soft, más romántico es la palabra, pero ¿cuáles son los impulsores para regresar? De los que regresaron y de los que piensan regresar. La familia, la comida, la cultura, las playas, el clima. Algunos mencionan hasta racismo, que eso aquí no se habla mucho, ¿verdad? Pero en puertorriqueño ese clash de raza no es tan marcado como en algunos de esos estados. Sí, pero tú te vas a un estado y dependiendo de dónde vayas a vivir, puede ser que vivas un racismo bastante fuerte. Y en Estados Unidos, en muchos de esos estados, particularmente en el sur, todos los hispanos somos mexicanos. Mexicano, seguro. Y todos somos indocumentados, ¿verdad? Así que hay una connotación que el que no ha vivido allá, ¿verdad? Yo viví allá 10 años, el que no ha vivido allá, pues no está consciente de eso. Pero ese puertorriqueño nos dice, mira, yo regreso con las condiciones correctas de empleo, yo regreso porque me encanta el país, lo dicen claramente, me encanta toda esta cuestión más romántica, más soft de la isla, ¿verdad? Y tú estabas hablando un poco de la ventaja competitiva de Puerto Rico. Yo pienso que Puerto Rico tiene una ventaja competitiva. Obviamente los puertorriqueños las reconocemos, los que nos criamos aquí, ¿verdad? Y los que se fueron y quieren volver. Algunas de estas personas que están viniendo a invertir aquí lo reconocen. Eso genera otro tipo de problema en algunas, ¿verdad? Para algunas personas eso representa algún otro problema, ¿no? Pero no hay duda de que Puerto Rico tiene que atender el tema de la población y la diáspora es una opción porque aquí se habla mucho en algunos sectores de abrir la migración, pero nosotros no controlamos eso. Y tú ir a pedir que te den work visas para traer carpinteros de Haití, de República Dominicana, es bien difícil, ¿verdad? Y hay unos números. En la política nacional de Estados Unidos, Correcto. en la reforma migratoria. Correcto. Así que, como tú no controlas eso, tú sí controlas, ¿verdad? Y el Estado, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico sí controla ciertas condiciones y el sector privado también. Y yo, ¿verdad? Lo dije allí en la actividad la semana pasada, nosotros tenemos vela en el entierro. O sea, el sector privado local tiene una responsabilidad para ayudar a retener y atraer ese perfil de puertorriqueño, ¿verdad? El educado, el profesional, el que quiere echar para adelante, el que quiere venir a aportar. Así que yo creo que la data fue bien valiosa. La intención nuestra era compartirla a los candidatos, legisladores, a la Junta de Supervisión Fiscal, a los socios de la Cámara de Comercio, a los medios se le compartió para tener esa conversación con data y empezar a hablar de las cosas que yo creo que los que estamos aquí sabemos que hay que atender. Estábamos hablando de la energía, sabemos que la energía hay que atenderlo, ¿verdad? Sin energía estable, competitiva, no es que sea barata, competitiva, pues tú no vas a tener un sitio estable donde la gente quiera venir a invertir, a tener su familia aquí. No, es que cada vez que se daña un electrodoméstico, tú primero que quieres votarle en contra del gobierno que sea, primero, segundo, cada vez que se daña la lavadora, tú estás con la ropa sucia o no puedes secarla y tienes que tenderla. O sea, los problemas que eso genera, yo no sé cómo más explicarle al gobernador que there's no way que pueda, o sea, que podamos vender nada. Y, by the way, Manolo Siri y yo hemos discutido esto, sé que obviamente trabajaste con él varias veces. Digo, Manolo, o sea, es que tú puedes estar ahí teniendo los mejores incentivos del mundo y mientras tú no tengas un sistema eléctrico que la gente pueda confiar, realmente estás predicándole o sea, a un coro de iglesia que no va a cambiar, o sea, no va a haber un converso nuevo, pues que no hay break. So, nada, dicho eso, ¿qué específicamente tú puedes decir? Mira, estos son los pasos 1, 2, 3, 4, 5 que tras este estudio deberíamos estar buscando implementar. Bueno, no es así ojalá y saliera así una ruta tan clara, pero sí salió claramente el tema de compensación, ¿verdad? Por eso que yo digo que el sector privado tenemos un llamado, ¿no? De que, mira, el puertorriqueño que da servicio, que trabaja en una firma de lo que sea, ¿verdad? Una enfermera, un policía, un maestro, un abogado, lo que sea,
pues a lo mejor te puedes ganar un poco menos en Puerto Rico, pero un poco menos, ¿verdad? Y ese poco menos yo creo que es un próximo paso de lo que hay que analizar. ¿Dónde está ese punto donde, mira, $100,000, $80,000 en Puerto Rico es lo mismo que $100,000 en Texas? Pues mira, a lo mejor lo es, ¿verdad? Así que yo creo que ahí hay que investigar más. ¿Dónde está ese punto de inflexión donde los puertorriqueños de allá nos están diciendo, oye, es que la vivienda allá es más cara, el seguro es más caro, la salud es más cara, sí es mejor, pero es mucho más caro, ¿verdad? Así que Puerto Rico ahí hay que hacer un mejor trabajo de comunicar. Mira, tú te puedes ganar un poco menos en Puerto Rico y ese poco va a depender por industria, por educación, ¿verdad? Pero usted puede ganar un poco menos y tener igual o mejor calidad de vida en Puerto Rico porque tienes todas estas cosas, todas estas ventajas competitivas, ¿verdad? Como el clima, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso para mí salió bien claro en los estudios. El tema de la salud, y por eso me alegra mucho que el presidente electo, el licenciado Luis Pizarro, esté, porque aparte de ser el presidente electo, Luigi ha presidido el Comité de Salud de la Cámara de Comercio por muchísimos años. Y el Comité de Salud de la Cámara de Comercio tiene todos los players de la industria de salud dentro de ese comité. Y toda esa diáspora nos dice, los que se fueron, los que regresaron, que el tema de salud hay que atenderlo. Y eso no es sorpresa para nadie, eso ha estado en los medios, ¿verdad? El tema de accesibilidad. No es que en Puerto Rico no hayan doctores buenos, los hay doctores extraordinarios. Que la cita te toma 6 meses, 8 meses. Es que las condiciones de algunos hospitales no es la mejor, ¿verdad? Todos los servicios ancilares de salud. Y eso es un tema, y no sé si tú quieres abordar, Luigi, que salió claramente como una de las preocupaciones principales para los que están allá y para los que regresaron. No, pues, la realidad lo resumiste bien, los salarios más altos, mejora en los servicios de salud, mejora en la oportunidad de empleo. Básicamente son las top 3 razones de que se tendrían que dar para que alguien regrese a Puerto Rico. Yo sí te añadiría que en la parte de salud, a mí pues soy de las personas que me gusta ver el vaso medio lleno, en el sentido de que oye, se ha estado haciendo un trabajo y si tú miras 10 años para atrás, ha habido, por usar ese ejemplo de salud, un aumento en lo que es los fondos que recibe Puerto Rico en el área de salud. Eh, Ha habido a nivel local, se están tomando unos pasos en la dirección correcta. Por ejemplo, yo diría que si queremos mejorar el andamiaje del sistema de salud, hay que seguir dándole prioridad al tema de tecnología, al tema de infraestructura. Espero, ¿verdad?, que con la oportunidad de los fondos que hay ahora para de estos CDBG, pues hay muchas facilidades de salud que están solicitando esos fondos y que ahí haya, fuera de lo que es el modelo de compensación, haya una inyección que ayude a la infraestructura de esas facilidades. La parte de tecnología, Puerto Rico está lo que se llama el Health Information Exchange, que es básicamente ese intercambio de información que se da entre todos los constituyentes del sistema. Esa parte es súper importante. Y finalmente estamos viendo unos adelantos ahí en términos se está dándole más prioridad a nivel del gobierno y esperamos que ese tema, pues en los próximos años despunte. Yo diría que el tema de tecnología, el tema de infraestructura son más allá del modelo de compensación y todas estas discusiones que hemos tenido en el pasado, de cómo se distribuye ese dólar prima y el modelo que tiene Puerto Rico. En general, tecnología e infraestructura son dos cosas yo creo que son sumamente importantes para tener como parte de esa zapata para que el sistema siga echándose adelante. Ok, varias cosas de lo que hemos hablado, porque yo sé que obviamente todo esto suena bien de nuevo. O sea, es que siento que ¿verdad? Todo lo que estamos discutiendo lo sabemos. Hay un mapa para la ruta que yo puedo decir, este es el bosquejo, este es el paso número 1, paso número 2, paso número 3 para hacer que esa gente que se ha ido regrese. Lo vemos ahí. Esta es mi take y este es el estudio y en algún momento lo pondremos con su totalidad. Es de esas cosas que cada vez que tú lo lees y ves los slides, te da más información y más información. Yo pienso que y esto sonará obvio, pero el driver de la decisión es de la situación económica, desarrollo económico, ¿verdad? Y yo sé que hay como una marea que sube, levanta todos los botes, pero se ve. Mira, tú ves de los puertorriqueños que han regresado los últimos 5 años, cuando lo ves por donde trabajan, la mayoría está en construcción. Es el segmento más grande de los puertorriqueños que han regresado. ¿Por qué?
Porque sabemos que antes del huracán no había construcción en Puerto Rico y después del huracán, pues la construcción necesita empleados. Así que todo va a girar para mí alrededor del desarrollo económico. ¿Cuán hábil es el gobierno en deploy estos billones que quedan, ¿verdad? Los 60, los 70, los 80 que quedan? Y que eso no sea simplemente fondos. Una de las personas allí habló de los fondos de licuadora, ¿verdad? Tú corres los fondos por la licuadora, pero de ahí después no quedó nada, ¿verdad? Sino que esta sea una oportunidad de tú crear las condiciones macroeconómicas para que estas nuevas generaciones y este nuevo perfil del empresario puertorriqueño, que son empresas pequeñas, Jay. Aquí en Puerto Rico, cuando se habla de desarrollo económico, de atraer capital, la mayoría del sector privado en Puerto Rico son pymes, ¿verdad? Ya no son estas empresas gigantes, quedan, son importantes, representan 40% del GDP, pero esa no es la mayoría del sector privado en Puerto Rico. Así que, ¿qué condiciones tiene que crear Puerto Rico? Pues ahí yo me voy a poner el sombrero completamente prejuiciado de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Pues el tema contributivo, ¿verdad? El tema de competitividad de tu poder hacer negocio en Puerto Rico, el tema de energía, uno que es, ¿verdad? Do or die. El tema del crimen, que no lo hemos hablado, pero sale bien alto en la preocupación de los que están allí, los que han regresado. Pues eso está en manos del Estado, ¿verdad? Atender el tema del crimen y ahora falta de chavos no es, ¿verdad? Así que yo te diría que a medida que la economía de Puerto Rico siga presentando cosas positivas, ¿verdad? La tasa de desempleo, la participación laboral, y si el Estado pues finalmente logra pues que eso se ha hablado y se ha hablado y se ha hablado y vamos a ver en año de elecciones, por ejemplo, pues tener un sistema contributivo más competitivo, vamos a decirlo de una forma más general. Si atendemos el ease of doing business, que tanto se viene hablando, ¿verdad? En Puerto Rico, es la permisología, todos estos líos de las patentes y de los crímenes, todas estas cosas, el impuesto al inventario, que tú y yo hemos hablado antes de eso, ¿verdad? Yo creo que todos esos elementos es lo que va a ayudar a tú tener crecimiento económico, no consumo, no actividad económica, sino crecimiento económico sostenido, que es lo que va a hacer que la gente regrese. Porque ahora, en un mundo post-COVID, con esta generación, con el tema de tecnología, Puerto Rico podría ser una gran jurisdicción para tú tener aquí oficinas de ejecutivos y profesionales en distintos sectores: diseño, arquitecto, ingeniero, digital, ¿verdad? Programación, etcétera, porque como jurisdicción es un sitio atractivo para vivir. Y yo pienso que eso es una ventaja competitiva que la tenemos ahí, nos está mirando en la cara y no hemos hecho mucho en llevar ese mensaje. Así que cuando tú ves, por ejemplo, lo que hace como la compañía de turismo y como Invest Puerto Rico y como estos gremios, ¿verdad? El DMO, como venden a Puerto Rico, ya sea para atraer capital o para atraer turistas, ¿verdad? Esos elementos son los mismos que van a lograr que nosotros atraigamos a esa población que quiere trabajar desde aquí. Así que nada, yo pienso que ahí hay un camino claro para atraer parte de esa población, y en el camino, si tú creas las condiciones, no se va a limitar, pienso yo, ¿verdad? No vas a limitar ese regreso a Puerto Rico solamente de puertorriqueños. Vas a atraer otras personas que se van a dar cuenta que de Puerto Rico tú puedes trabajar, que estás en Estados Unidos, que estás, ¿verdad? El rule of law americano, etcétera, etcétera. A mí, una de las cosas que más me ha impresionado recientemente de los datos que hemos publicado es que o sea, cuando se habla de los decretos de ley 22, básicamente que son estos norteamericanos que se mudan a Puerto Rico y no pagan impuestos federales, que es una gran ventaja competitiva que solo pueden tener en Puerto Rico. Parte de lo que me parece interesante a mí es que siempre se plantea como que esta gente se está quedando con el país. Sin embargo, según la última vez que se ven los datos, son cerca de 2.660 decretos. O sea, a mí me impresionó eso. Si con todo y que no pagas impuestos federales y tienes beneficios contributivos locales, lo que yo he traído a Puerto Rico son menos de 3.000 de estos ciudadanos en un país de 330 millones de personas. O sea, eso te debe demostrar que hay un problema mucho más complejo, ¿no? Y me parece que esa discusión Sí. tenemos que tenerla porque el país tiene que entender que si nosotros no logramos atraer, ni siquiera todos estos incentivos, pues obviamente el problema no es ese. Entonces, el problema no son esos ley 22. Sí, estoy de acuerdo. O sea, precisamente, honestamente, yo a veces escucho eso y yo pienso que son excusas que ponemos nosotros localmente, y que nos impide a nosotros, pues mira, sí, o sea, todo el mundo tiene que buscar cómo innovar, todo el mundo tiene que buscar cómo poder mejorar. Yo creo que hasta cierto punto esos grupos y de hecho o sea, la Cámara de Comercio de Puerto Rico es la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Bienvenido aquí sea quien sea el que quiera hacer negocio en Puerto Rico, local o de afuera.
Yo lo que pienso es que aquí hay que seguir enfocado en la meta. Ramón acaba de dar ejemplo claro de cosas a corto plazo que se pueden ejecutar para mejorar el ambiente. O seguir haciendo, porque yo creo que algunas de esas, en la convención nos sorprendió escuchar a Humberto Mercader hablar de una serie de iniciativas para la parte de permisología. Que bueno que se estén haciendo cosas así, que puedan seguir creciendo. Sería bueno, de hecho, que lo invites un día al programa para ver esta Ujú. parte de los decretos y permisos, en qué estatus está, porque fue bastante alentador. Ahora, más allá de la cosa, o sea, de separar lo que es a corto plazo, a mediano y largo plazo, yo creo que todos estos puntos que hemos estado hablando se resumen en tres cosas: seguridad, educación y salud. Yo hablé un poquito del área de salud Salud. y yo creo que lo de tecnología, la parte de infraestructura, ciertamente si tuviésemos más tiempo podemos hablar de la calidad de los servicios, que todo el mundo no es como que porque yo tengo aquí la facilidad o tengo el servicio me lo tienen que pagar. No, no, es cuán bien tú lo estás haciendo. Ujú. Y esa parte hay que hablar de eso también, de la parte de la calidad de los servicios. Pero hablando un poco de los otros dos, en el área de educación, en el área de seguridad, como Puerto Rico como isla, tenemos que tener esa agenda clara de que a mediano y corto plazo tú quieres desarrollo económico, tú quieres el 1, 2, 3, ese es el 1, 2, 3. Eh, Seguridad, educación y salud. eh, Y si podemos tener un plan para esas tres cosas, vamos a tener desarrollo económico en Puerto Rico. el tema de educación aquí, yo sé que tú hablas de eso muchísimo, ¿verdad? El tema de educación aquí, yo no sé cómo como país no nos indignamos masivamente. O sea, el Departamento de Educación no tiene problemas de dinero. Tiene un presupuesto de, vamos, $9,000 por estudiante, $10,000 por estudiante. Eso es más que un montón de escuelas privadas en Puerto Rico. Entonces, no estás verdaderamente performing, ¿verdad? No estás dando el resultado, el servicio que el país espera y necesita. Entonces, cuando tú ves los drivers de los que se fueron y te dicen, bueno, adivina, una de las razones que me fui para educación, oye, si tú te ganas $60,000 al año, $50,000 al año, el salario promedio familiar en Puerto Rico es $36,000. Si tú te ganas $36,000 al año, la diferencia entre tú poder poner a tu hijo en una escuela pública funcional versus tener que hacerle tripas corazones para pagar un colegio privado Es es dramático. brutal. Esa es la habilidad tuya de sacar de que tu familia mejore. Esa fue la historia de Puerto Rico, ¿verdad? En los años 50, Sí. ¿verdad? De que tú educaste al país. Así Y que, se ve en salud. Mira en salud, o sea, hay gente que nace pobre, muere pobre en Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante los programas de salud como Medicaid? Porque en el resto de Estados Unidos, alguien quizás pues perdió el trabajo, entró en Medicaid, ¿verdad? En el plan de salud para la gente indigente pobre, pero consiguieron trabajo y saliste de Medicaid y entraste a la economía de un sistema de seguros privados. Aquí en Puerto Rico, mucha gente nació bajo el programa de se quedó. Medicaid y lamentablemente por la situación, ¿verdad?, de seguridad y educación y todo eso andamiaje, pues terminan en ese programa y nunca es una economía circular. Mira, hay varias cosas que yo reacciono. Mi problema siempre que discuto estos temas es que siempre queremos que alguien nos resuelva nuestros problemas y nosotros tenemos que resolverlos nosotros porque ningún congresista en Estados Unidos está pensando, oh, ¿cómo resuelvo la vida en Puerto Rico? Eso no No existe, existe. No ellos, existe. y no va a existir porque es la naturaleza. O sea, ellos están buscando resolver sus problemas. Decía Tip O'Neill, que fue presidente de la Cámara casi eterno en los años 1900. Tip O'Neill decía que all politics is local. La gente, o sea, toda la política es local. O sea, a la gente le importa lo que me afecta a mí y los congresistas y los políticos es cómo yo logro que los chavitos lleguen a mis constituyentes. Ok. Ujú. So, por ejemplo, cosas básicas que mi impresión es que, ¿cómo no hemos resuelto? Número uno, el registro de la propiedad en Puerto Rico. Eso es algo que, o sea, tú vas a buscar la propiedad, una propiedad que está actualmente, se está hablando de algo tan básico como que una casa, yo sepa quién es el dueño, si quiero ir a comprársela, pues tantos chavos. Sabemos que se está muriendo cerca de 35,000 personas que viven en un lugar. Anualmente en Puerto Rico se mueren 35,000 personas. De esas personas, casi todas tienen una propiedad y los herederos no viven en Puerto Rico, o algunos de ellos no viven en Puerto Rico. Esa casa se queda ahí estoqueada hasta saber Dios cuándo puedan los herederos ponerse de acuerdo. Si es que se ponen de acuerdo o si es que le importa la propiedad. Y esos son 35,000 propiedades que pasan de esas 35,000, digamos que 5,000 terminan en la economía del abandono. Pues automáticamente
tienes en Puerto Rico que ya tenemos 300,000 propiedades abandonadas porque los huracanes, la pandemia, los terremotos y la falta de construcción y la inmigración ha provocado esa realidad de casas abandonadas. Más entonces propiedad comercial que se estima cerca de 200,000 propiedades comerciales de alguna forma u otra también subutilizadas o abandonadas. Pues hay 500,000 estructuras que ya están ahí. Pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es? O sea, entonces, esos problemas que nosotros tenemos que resolver, porque para ya ser atractivo el que la persona regrese a Puerto Rico, tengo que buscar la manera de que a esa persona le cueste menos venir a Puerto Rico, quedarse y buscar un apartamento allá. Pero esa no es la realidad porque simplemente y los alcaldes, o sea, yo honestamente eso a mí me rompe la cabeza porque nadie gana de que una propiedad se quede abandonada ahí. Obviamente que no sea el que quiere construir casas nuevas y tumbar un monte nuevo, lo cual tiene cero sentido. Y sí, las propiedades abandonadas, rehacerlas es costoso. Claro, como todo en la vida, todo lo que tú tengas que demoler para volver a hacer es más caro que coger un greenfield, una zona que está baldía y hacerla seguro. Eso siempre va a ser así. Por lo menos conseguir un método en que puedas tener acceso a esa propiedad. Por lo menos. Eso es otro problema, pero creo que tu punto es de cómo uno logra mayor acceso, porque pues por el tema demográfico hay muchos terrenos que pues, a cualquiera le interesaría en esta isla, pero tienes razón. Bueno, o sea, ¿cómo puedo adquirirlo? ¿Cómo puedo accesarlo? Esa es parte del problema. Ni siquiera sabemos. O sea, sí. Yo creo que ¿verdad? Tú llevas mi perspectiva y ¿verdad? Yo no me dedico a esto, ¿verdad? Pero yo pienso que es un tema aquí, ¿verdad? Político, y no lo digo político de partidos políticos, sino de la cultura, la tradición política puertorriqueña. Lo que tú dices es muy cierto, ¿verdad? Aquí hay personas que piensan, y nosotros que vamos mucho a Washington, D.C., que allá hay un departamento de cómo ayudar a Puerto Rico y un departamento de cómo fastidiar a Puerto Rico, ¿verdad? Y nosotros los que fuimos, yo fui parte del debate de No Bailout for Puerto Rico. Cuando Promesa estaba debatiendo, yo presidía Hecho en Puerto Rico y era parte de la coalición del sector privado. Y muchos de los problemas que enfrentaba Puerto Rico en ese momento, otras jurisdicciones en Estados Unidos lo enfrentan. Y aquí alguien se preocupa. O sea, aquí alguien se preocupa porque West Virginia tiene un problema de envejecimiento de la población, No. ¿verdad? Porque vivimos en nuestro. Así que hay mucho que está en nuestras manos y muchos congresistas que conocen un poco el tema de Puerto Rico, y eso Luigi lo sabe muy bien y tú lo sabes también, nos dicen, pero es que ustedes vienen acá a pedir y con los problemas de ustedes, pero hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, que está en las manos de ustedes, ¿verdad? Y ese ejemplo que tú acabas de dar, el crimen, los alcaldes, hay a veces un juego político que el alcalde no quiere ser el que va y el que ejecuta porque pierde votos, porque esa es la casa de fulano, sutano, porque debe impuestos de la propiedad, entonces ¿cómo le voy a cobrar? Pues claro que lo hay, ¿verdad? Y así por el estilo hay un montón de cosas en Puerto Rico. El tema de los partidos políticos, y sale en el estudio, los puertorriqueños que regresaron, los que están allá no, los que regresaron, como tú sumas partido político y el estatus político, sale en uno de los top, creo que los top 5 de las preocupaciones. Pues aquí sabemos que hay un montón de cosas que hay que atender y la voluntad política, padecemos de eso todo el tiempo, porque no tiene que ver no tiene que ver con el estatus, ¿verdad? Tiene que ver con que, por ejemplo, sabemos que Puerto Rico tiene la tasa de contribución corporativa la segunda más alta del planeta, 37.5. ¿Alguien necesita que se le explique cómo eso le resta competitividad al sector privado en Puerto Rico? ¿Cómo evita que se generen empleos? ¿Cómo evita que yo le pague a ese ingeniero que quiere regresar a Puerto Rico 25 mil pesos más para que trabaje desde Puerto Rico? ¿Alguien necesita la explicación? No, es que rápido te va a decir, obviamente alguien del otro grupo te va a decir, sí, lo que pasa es que la tasa efectiva es mucho menos. Y yo digo, sí, pero es que nada más el compliance cost de tú tienes que contratar un CPA para que vaya uno a uno de las deducciones posibles, te cuesta una palangana el chavo, además de que de por sí en advertising ya te demuestra que no hay un interés de fomentar la propiedad privada. Porque si yo tengo una tasa de impuestos de 37.5% y veo que los vecinos tienen 15%, pues yo me voy por el 15%. O sea, eso no requiere mucha explicación. Aparte de que eso tiene un tema de behavioral economics, ¿verdad? Cómo tú te comportas, cómo tú tomas decisiones, si sabes que si tomo decisión A me cuesta X y si tomo decisión me cuesta Y. Y eso pasa por debajo del radar. ¿Eso afecta a las empresas locales de desarrollar capital? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay empresas aquí locales muy exitosas que para tener una tasa efectiva más baja, ¿verdad?, toman decisiones que no necesariamente les fortalecen su estado de situación, ¿verdad? Seguro. ¿Verdad? ¿Esto qué quiere decir? No reinvierte, sino que gasta. Correcto, porque tú dices, espérate, ¿para qué yo lo voy a dejar en el balance sheet o para qué yo voy a hacer? Porque entonces me penaliza. El Estado me penaliza, y ni hablar si me quiero dar un dividendo, porque pagué 37,5 o lo que sea mi tasa efectiva más el 20% de capital gain después, ¿verdad? Entonces, esas son conversaciones que el sector político lo sabe, ¿verdad? Que los modelos de la negociación de la deuda, que los fondos están pinorados, pues está bien, pero esos modelos tú sabes que si tú generas más actividad económica en Puerto Rico, si logras atraer esa población, esa gente viene a consumir, viene a comprar casas, viene a generar ingresos aquí, que a su vez
te genera un positive feedback loop, ¿verdad? Cuando lo de promesa, aquí se hablaba, y es que es casi como lo dijimos. Cuando tú ves las decisiones del Estado, ¿verdad? Vamos a ver el IBU. El IBU es del 2006. A nosotros se nos olvida, eso es de reciente creación. Y empezó en 7 y pico y después lo llevamos a 11 y pico. ¿Verdad? O sea, tú empiezas a tomar decisiones para proteger el Estado. Esa es la única razón, para proteger la habilidad del Estado de gastar. Y esas decisiones a su vez obligan a gente a irse. Y tú tomas otra decisión que a su vez, ¿verdad? Y tuvimos un montón de años en eso. Eso no continuó por los fondos federales, ¿verdad? Y el que no esté claro de eso, ¿verdad? Eso es importantísimo que todos estemos claros de que ese negative feedback loop de migración frenó por el tema de los fondos federales. Así que cuando hablamos de estos issues, Jay, el tema de política pública y de voluntad política es esencial. Porque mira, vamos a que si la luz, ¿cuántos años estuvimos debatiendo la electricidad en Puerto Rico? Yo recuerdo hace un montón de años en uno de los planes de generación de usar combustibles diversos de prepa, cuando era prepa, y eso le cayeron chinches porque querían llevar creo que a 16 o 18 chavos la energía usando distintas fuentes de combustible. Y estamos todavía por encima de eso. Y se nos olvida que abandonamos el gasoducto del sur por temas políticos, porque la Aguirre Offshore Gas Port por temas políticos. Pero nosotros nos quejamos de que tenemos luz cara o que la luz no sirve, ¿verdad? Pero estuvimos 20 años discutiéndolo. Y así por el estilo, ¿verdad? El Departamento de Educación, allá se forma cualquier revolú, vamos a un paro. En la universidad lo mismo. Así que todo esto incide, ¿verdad? Eso obliga a la gente. La mayoría de la gente en Puerto Rico, que son los que mantenemos el país, según Hacienda son 20 y pico mil de personas. Bueno, les vamos a decir que son 30,000. Eso quiere decir que en Puerto Rico hay 30,000 personas que no chillan, que no van a una protesta, que no están en una unión, que no son activistas políticos, que no recaudan chavos por un partido político, que son los que pagan la inmensa mayoría del país. Esa es la gente que se harta, que se hartó. Y se montó en un avión y se fue. O envió a su hijo a estudiar en la universidad y le dijo, quédate por allá, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que revertir. Y el estudio lo valida, ¿verdad? Por eso es que nosotros lo comisionamos, porque lo que el estudio está diciendo es lo que el sector privado y otros grupos vienen gritando a los cuatro vientos hace años, que todas estas decisiones, a consecuencia de todo el tema económico de Puerto Rico, nos han llevado a esto, ¿verdad? No nos olvidemos que para el 2000, que eso fue los otros días, en el 2000 Puerto Rico tenía 3.8 o casi 3.9 millones de puertorriqueños viviendo aquí. Y la proyección para el 2030 es que vas a tener 2.8. Eso quiere decir que y no es que tiene 2.8, es que mucho más mayorcito, ¿verdad? O sea, con un patrón de consumo distinto, ¿verdad? El presidente de la universidad nos enseñó ahí una data que en Puerto Rico hay más hogares de cuidado de envejecientes que escuelas ahora mismo. Que Mida nos dijo el año pasado que se venden más pañales de adultos que de niños, ¿verdad? O sea, esas son conversaciones que hay que tener. Y yo creo que el llamado nuestro, y a mí me alegró muchísimo que los candidatos, los aspirantes a la gobernación que fueron, o se leyeron el estudio o they were briefed, o alguien le dio los key points, ¿verdad? Estaban muy conscientes de estos issues, ¿verdad? Y nos hablaron de ease of doing business, nos hablaron del tema contributivo, ¿verdad? Porque hay un reconocimiento de que si no reviertes el tema económico, Puerto Rico va a seguir siendo un paraíso. Eso nadie nos lo puede quitar. Pero si no reviertes el tema económico, vas a seguir teniendo las condiciones para lograr que un paraíso para que terceros lo disfruten y no los puertorriqueños. Correcto, seguro. y eso es lo que nadie quiere. Entonces, ahí caemos en otro tema que tú lo mencionaste con lo de Act 20 y 22. Mira, ahí hay un componente de que muchos puertorriqueños pueden usar eso. De hecho, muchos de los decretos de exportación de servicios son de empresas puertorriqueñas. Y aquí hay modelos exitosos de cómo tú redesarrollar el casco urbano, ¿verdad? Con la salvaguardia correcta. Aquí estaba la famosa Ley 212, que se usó efectivamente por unos años, que da unos créditos contributivos para redesarrollo en casco urbano. Eso se abusó, como suele pasar con algunas de esas cosas, y se tuvo que cortar. Pero ese modelo se ha usado efectivamente. Mira, cómo tú creas las condiciones económicas, cómo el Estado invierte en atender esas deficiencias, esos disloques macroeconómicos para que esa actividad que tú necesitas que se dé. Más allá de tú darle un 4% a una empresa que viene de Puerto Rico, pues si eso es bueno para la empresa que viene de afuera, ¿por qué no es buena para la local? ¿Verdad? Y aquí a veces nos matamos hablando del tema laboral que salió en el estudio. Los puertorriqueños no se fueron pensando en el derecho laboral, ni en el bono de Navidad, ni en los días de maternidad y de vacaciones, se fueron pensando en su compensación. Entonces, viene una empresa de afuera a Puerto Rico y lo eximen del derecho laboral. Recientemente salió en los medios, celebramos una ley, qué bueno,
que si tú eres un patrón de afuera y no tienes operaciones en Puerto Rico, pero tienes empleados en Puerto Rico, no te aplica el derecho laboral. Entonces, tú lo ves, ¿verdad? Como empresario puertorriqueño, y tú dices, si es bueno para ese patrono que está en Kansas, ¿por qué no es bueno para el que está en Guaynabo? O a Lufthansa lo eximieron del derecho laboral de Puerto Rico, ¿verdad? Así que tú empiezas a atar todas estas cosas que se vienen hablando hace años, para, ¿verdad? Con la intención, y Luis dice, pues, optimista, ¿verdad? El vaso siempre mitad lleno. Yo creo que eso, los empresarios como clase solemos ser optimistas, ¿verdad? Casi por lo general. Es cómo empezamos a hablar de estas cosas desde el punto de vista de política pública. Tú tienes que romper esos negative feedback loop en educación, en salud, ¿verdad? En política contributiva, en la parte de permisos, hasta que no los rompa. Pues vas a seguir teniendo un país que se va a seguir contrayendo. Algún empresario dijo hace unos años que vas a acabar con un gueto de viejos, y a eso ofendió un montón de gente. The data is in, ¿verdad? Vas a acabar con un país envejecido, empobrecido, con generaciones de familias que no salen de la pobreza, y con un montón de gente acaudalada que va a vivir en el paraíso con unas condiciones contributivas envidiables, en detrimento entonces del resto del país. Así que yo creo que el llamado, por lo menos mío, y a mí me queda un mes en la presidencia de la Cámara de Comercio, pero yo estuve en Puerto Rico, yo he estado en varias juntas de directores. Es que uno como que se repite la historia. Tú lo tienes que ver. Para ti tiene que ser como un déjà vu perpetuo. Las noticias. Te voy a dar un ejemplo, y con esta me callo porque Jay me subió la presión. Reforma contributiva. Comité multisectorial para una reforma contributiva, reuniéndose en Hacienda. Están meses trabajando un montón de profesionales, que tú conoces a varios, con la mejor intención, se hacen unas propuestas. No era una reforma contributiva, era una reducción de tasas como para arreglar ciertas cosas, como por ejemplo en Puerto Rico, tú si te ganas 62,000 pesos o más, ya tributas el 33%. Eso es una barbaridad. Pues, esas cosas. Hay consenso, todo es bello, un par de meses antes de que, o un mes antes de que se vaya a acabar esa sesión en la Asamblea Legislativa, no va el proyecto de ley, pero entonces acabamos dando un bono a los empleados públicos. Eso costaba 400 millones de pesos, pues le dimos un bono. No me acuerdo que exactamente si fue un bono o se subieron los sueldos. No es que se le suban los sueldos o no a los empleados públicos. Es que hiciste todo este dog and pony show, todo este esfuerzo, pusiste a toda esta gente a trabajar, a atender un tema que sabemos que hay que atender. No es una sorpresa para nadie. Y entonces al final del camino, you pop de balón, y por razones políticas, las que sean, ¿verdad? Buena o mala, linda o fea, te vas por el lado contrario. Entonces, y eso se ve cuatrenio tras cuatrenio, año tras año, sesión legislativa tras sesión legislativa. El tema del impuesto al inventario, que tú y yo lo hemos hablado anteriormente. ¿Alguien en Puerto Rico puede justificar seriamente la importancia de tener un impuesto al inventario que no sea que yo necesito esos 240 millones? No tiene ninguna justificación, todo el mundo lo ha dicho. Sin embargo, seguimos, ¿verdad? Hablando de eso como si fuera una cosa, ¿verdad? Compleja. Y yo creo que en el contexto del envejecimiento y el vacío del país, el brain drain, todos estos temas, yo creo que es como que el llamado, ok, si no tienes esto, pues, ¿qué vamos a hacer? Es casi apague y vámonos. Alcalde, tú eres el alcalde de Barranquita y tienes un montón de propiedades, como tú mencionaste, que están, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años, en los 15 años? No, si tú no resuelves ese problema hoy, no hay break, no hay futuro. No hay futuro, pues es que si tú no resuelves hoy la cantidad de propiedades abandonadas, en 10 años, 20 años va a haber el doble de las que hay ya hoy, porque la población se está envejecida y obviamente va a seguir muriendo. Pero me tengo que ir. Voy a radio, pero voy a hacer gran parte de la conversación que tuvimos hoy. Gracias, Luigi. Gracias. Bueno, Ramón. Moncho. Y nos vemos pronto. Tenemos que hablar de Luigi. Tenemos como 300 temas que tenemos que hablar. Yo sé que te debo esa. Muchas gracias, gente. Gracias. Gracias. Gracias.